Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Conversaciones Palabra Pura del Ministerio Palabra Pura Blaze, donde cada 8 días tenemos testimonios poderosos de vidas transformadas. Nos han contado testimonios de sanidad, de libertad, libre de deudas, libre de adicciones, muchas áreas de la vida transformadas por el poder de la palabra. Y no solamente tenemos miembros en la sede en que me encuentro transmitiendo este programa, en la sede Pereira, sino que también tenemos miembros alrededor del mundo. Ya tuvimos oportunidad de tener aquí en Conversaciones Palabra Pura miembros de Argentina, miembros de Venezuela, miembros de España. Pues regresamos a España y vamos a tener un testimonio poderoso y es el testimonio de Alexandra Ruiz. Ella es miembro de nuestro ministerio, así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Alexandra. Qué bueno que estés con nosotros. Uy, muy agradecida de estar en el día de hoy con ustedes. Gracias por la invitación y gracias por permitirme ser parte de esta preciosa iglesia. Para nosotros es un privilegio saber que estamos llevando la palabra de Dios y estamos llegando a tantas personas desde diferentes lugares que se conectan con nosotros, porque la palabra pues es llevada a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, se entrega para todos de una enseñanza clara y sencilla, pero muchas veces no sabemos exactamente la persona que llega. Y cuando ustedes se comunican con nosotros y dicen, yo quiero ser miembro porque esta palabra ha impactado mi vida, eso es maravilloso. Así que para nosotros es un privilegio saber que eres miembro de nuestro ministerio, que tomaste esa decisión. Alexandra, queremos saberlo todo acerca, no nos da mucho tiempo, pero que podamos saber qué ha hecho Dios en tu vida, que puedas contarnos en este momento. Sé que harías una lista muy grande, pero empecemos por, ¿conocías la palabra antes de ser miembro de Iglesia Palabra Pura? ¿Qué te impactó? ¿Qué aprendiste acerca de Jesús que dijiste, yo tengo que aprender más de Jesucristo? Pues mis principios, como todo, pues vengo de una familia completamente católica. Iban a la iglesia, pero no eran practicantes. Vi cosas que no me gustaron y me hicieron alejarme mucho de querer conocer a Dios, de empaparme más de Él y tomar caminos pues del mundo. Eh, Llegué a Palabra Pura, a Dios gracias de ello, o sea, simplemente Él es el único que obra tan bello y hermoso en nuestro espíritu, en nuestros corazones, gracias a una compañera del trabajo, una ex compañera de trabajo, porque para la gloria de Dios hemos salido de allí. Un día estábamos hablando, nos tocó trabajar juntas, ella ya sí estaba caminando un poco más en la iglesia. Em, Me empezó a preguntar de: ¿crees en Dios? Y yo decía: "Sí, sí, creo en Dios, tengo temor de Dios", pero, ¿realmente lo conocía? No, no, en ese momento no lo conocía. Un día llegó y me empezó a hablar de una enseñanza que había visto, en ese momento la tenía completamente libre la tenían libre en YouTube, que era la de El aceite de unción de la pastora Adriana Lemes. Y cuando ella me lo estaba comentando, me entró como una curiosidad de conocer más y yo, ¡guau! Y le dije: "¿Dónde la viste? Me gustaría escucharla". Y me dijo que, pues, por YouTube. Y entender lo que Jesús hizo y su sacrificio, y lo que representaba cada azote, lo que representaba cada dolor, todo lo que sufrió y padeció en ese momento en la cruz, eso hizo como que un clic en mi mente y dijo, pues
Él, o sea, es un camino, él es todo. Mira lo que hizo por mí, no me conocía, no, o sea, me sentí amada, o sea, Wow. viendo esa enseñanza completamente. Y ahí empecé, pues, a querer más, como me empezó como una ansia de conocerlo, de querer escuchar más. Y pues fui viendo todas las enseñanzas que tenía libre, entre ella y ella me compartía lo que aprendía de la iglesia. Y una vez me habló de la escuela bíblica y yo dije: "Ah, mira, pues tienen audio". Yo digo: Ujú, "Bueno, me lo voy escuchando poco a poco ahí, como todavía hay, bueno, ujú, vamos a escucharlo poco a poco". Y en esos momentos, pues no lo había tomado como al 100%, o sea, esa decisión como de: "Guau, este es el camino, esta es la verdad, la creo", sino que tenía un temor de Dios y yo dije: "Siempre Dios ha existido, yo creo en su bondad, la he experimentado a lo largo de mi vida, o sea, no lo puedo negar, Dios siempre ha estado acompañándome, a pesar de que en un momento de mi vida le di la espalda, o sea, conscientemente, eh, por temas de la religión, temas de que no compartía, por ejemplo, con el tema del vengo de una familia católica, y, y cómo lo ven, y cómo viven su vida. Y yo decía: "Pero si esto es Dios, la gente va y vuelve a hacer las cosas", es como, buah, no sé, yo sigo mi ujú. camino, y mi camino en ese momento era el mundo, y estaba muy equivocada, y eso es lo maravilloso que hace la palabra de Dios, es que te revelas, ¿vale? Aunque estés equivocada, que tú no puedes depender de ti misma, no puedes depender de tu esfuerzo, porque por más Ujú. que te quieras llegar a ser buena y tú te consideras buena, porque el mundo, bueno, no hace las cosas que las demás personas hacen en el mundo, y vas con ese pensamiento y te das cuenta que Dios es Jesús mismo, que era en la medida perfecta, el único hombre que ha caminado en esta tierra perfecta, se sacrificó en la cruz para el perdón de mis pecados, no solamente los pasados, los presentes, sino también los futuros, porque humanamente sé que soy imperfecta, porque solamente hay un ser que ha caminado en esta tierra y ha sido perfecto y es Jesús. Y eso fue cosas que poco a poco fui entendiendo. Vengo, empiezo a escuchar todo lo que son los audios de la escuela bíblica y llegó un parón, estaba pasando muchas cosas en mi vida, o sea, que yo decía, estaba como sentimental, llegó un punto donde me sentí sucia, me quería arrancar la piel, porque yo decía, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuántas cosas he hecho? Que a lo mejor el mundo no piensa, tú no has hecho nada, pero es que luego entiendes que la mínima caída, si el mínimo error hace que pierda como que la salvación. Entonces yo decía, bueno, pero es que mis actos, yo tengo que hacer esto para, bueno, tengo que ser buena. Y ese pensamiento, pues, estaba tan arraigado en mí que poco a poco la palabra, la revelación del evangelio, las buenas nuevas, fue sacándome de ese hoyo, sacándome y enseñándome que su amor es más grande, que él me amó primero, antes de que Así es, y que la salvación nada, no que él ya depende de tus obras, sino que depende de la poderosa sangre de Jesucristo que pagó el precio en nuestro lugar y poner fe en la salvación a través de la sangre de Jesús. Maravilloso. completamente. Alexandra, empezaste entonces por lo que acabo de escuchar de lo que nos estás narrando, y es que empezaste a hacer ajustes en tu vida. Empezaste a notar que habían cosas en tu vida que por las decisiones, como dices, viví mi vida ya no sin considerar a Dios, pero me di cuenta que estaba mal y necesitaba la ayuda de Dios para ajustarme. ¿Cuáles fueron esos ajustes que puedas obviamente compartirnos? Uno de los ajustes fue la parte de la economía, de las finanzas, a ser mejor administradora, pero yo creo que el más impactante fue el alejarme de las drogas. Mm. Eh, en mi fuerza no podía y él lo logró, él lo hizo. Wow. Querer estar
completamente limpia, sin tratar de anestesiar sentimientos. Me sentía sola, vacía, esos eran los sentimientos que tenía en ese momento. Y el apropiarme de la palabra y de lo que Él hizo ya por mí, pues hizo que eso sin necesidad y sin esfuerzo, porque realmente no fue un día que yo dije, pues hoy me dejo de fumar. No, y ya, no lo quise, no, cero, se eliminó de mi vida y se fue. ¿Cuánto tiempo llevabas consumiendo drogas? Em, 2 años, 2 años. algo así, ¿Y eso por qué? ¿Por qué empezaste en esa adicción? porque estaba anestesiándome. Me di cuenta que me estaba anestesiando mis sentimientos, estaba, sentía como una placidez de quedarme, pues bueno, ya, sea lo que sea. Guau, Y en ese momento también noté que también estaba perdiendo mucho tiempo, muchas cosas donde podía ser mucho más productiva. Esto me dejaba como aletargada, pero también estaba pasando por circunstancias en mi vida personal, a nivel laboral, que hacían que quisiese consumir simplemente por alejarme y desinhibirme de ello, ¿sabes? De como, bueno, la el circunstancia engaño. está ahí, pero bueno, yo estoy en un momento high Claro, el de engaño lo de que la pretende el adicción. mundo. Eh, y entonces, al entender que la plenitud no la encuentras en ninguna adicción, sino que la plenitud la encuentras en Cristo Jesús, empiezas, necesito ser libre en esta área y la libertad me la da Jesús. ¿Qué empezaste a pasar? ¿Fue algo inmediato, libre de adicción a las drogas, o tuviste que empezar a batallar por medio de la palabra? ¿Cómo fue eso? No fue inmediato, pero el momento en que corté con ellos sí fue inmediato. Empecé a apropiarme de la palabra, a querer esa ansia, esa sed, porque sentía como que tenía una sed de aprender más, de saber más, de saber más, y a pesar de que quería más, 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 continuaba fumando hasta llegó un momento que dije, pues no, 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 no lo necesito, no lo quiero. Jesús ya lo pagó por mí, me apropié de la Santa Cena, Wow. Y eso, sangre de Cristo. eh, las alergias, también estaba sufriendo de alergias horrorosas en ese momento. Siempre estaba tomando que si pastillas. Y cuando me apropié de la palabra, me apropié de lo que es la Santa Cena, pues un momento dejé de fumar. Dije, pues no, no, no fue ni siquiera que dije, lo dejé y lo veía y decía como, "Ah, no", wow. y seguía adelante. Eso fue lo que me hizo como, wow, libre, o sea, y hasta hoy en día, no. Porque tu mente estaba enfocada, estabas recibiendo esa renovación a través de la palabra y ahora tu enfoque no estaba en tratar de apaciguar los sentimientos que tenías acerca de ansiedades, acerca de temores, acerca de lo que me produce la droga, sino que estaba enfocada en Jesús. Y el mismo enfoque en Jesús produce en nosotros es una semilla que como está siendo recibida en un corazón que está ávido de recibir la palabra, pues aunque no te habías dado cuenta, pues ya estaba operando en esa adicción que tenías, hasta que llegó un momento en que, ¡pum!, rompiste con la adicción y dices, no fue en ese momento una lucha, aunque sí fue un tiempo donde estuviste sembrando la palabra para que se diera esa decisión, que dijeras, hasta aquí, y ya no lo necesito, y ya no voy a volver allá. Pues qué bendición tan grande. La verdad es que puede que para ti en este momento, Alexandra, sea como, deje esto, pero para muchas personas es una esperanza, ¿sabes? Porque muchas personas pueden estar viendo este programa y decir, a pesar de que yo leo la palabra, a pesar de que han hablado de Dios, yo no he podido dejar las drogas, lo hago por esto o este motivo, y lo mejor que pueden hacer en ese momento es llenarse más de la palabra. A pesar de que permanezca esa ansiedad y todo eso, siga conociendo más de Jesús, siga conociendo más de Jesús, que llega un momento en que va a manifestarse lo que significa el don de la justicia va a operar en todas las áreas de su vida, trayéndolo a libertad. Obviamente la persona se tiene que disponer. Alexandra, muchas gracias por contarnos eso. Cuéntanos más. ¿Qué más ha hecho Dios en tu vida?
Wow, yo creo que una de las cosas que ha hecho es quitarme el velo de lo que tenía antes aprendido, o sea, que era poco, y que durante este caminar, pues, por emociones me dejé llevar y yo decía, bueno, veo las predicaciones online, ya soy miembro, eh, hago mi aportación, sobre todo a cumplir principios de Dios. Vale, perfecto. Pero en esta yo decía, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero congregarme, yo quiero, bueno, todavía no había terminado la escuela bíblica, la tenía así como un poco pausada, sí es verdad que me había quitado el tema de las drogas y todo eso, pero bueno, esa parte, pues realmente no la había cumplido, pero bueno, voy a este caminar y digo, bueno, quiero congregarme. Y empiezo a buscar iglesias cerca de, o sea, no cerca de casa, sino aquí en el lugar donde vivo. O sea, y yo digo, bueno, fui a dos. La primera era una iglesia súper espectacular. Tenían bailarines, tenían alabanza, espectacular. Pero bueno, un día estaba en la enseñanza y desde el púlpito dijeron no, bueno, es que Dios nos ha dado una, una bendición de que nos aprobaron un crédito para cambiar. Y yo dije, uff, aquí no es. Mm, Porque algo que había aprendido en los pocos audios que había escuchado hasta ese momento es de que pues no le debas nada a nadie, no te metas en deudas y si una iglesia tiene ese pensamiento, pues no. La segunda iglesia donde caigo es la de una de estas que te envuelven y te dicen, hay avivamiento, hay fuego acá, la presencia de Dios está presente. eh, de estas, volvamos a los tiempos primitivos porque eso es lo que se necesita en estos momentos. eh, y bueno, yo dije, bueno, esta no dice nada de deuda, es prácticamente una iglesia donde hacían oraciones a las 3 de la mañana porque había que hacer batalla espiritual. mm. Y me paraba y yo, bueno, aprendí un poquito de ese hábito, la verdad. Una de las pocas cosas que pasaron allí, eso fue algo que aprendí, pero luego vino una entrevista con los pastores. Yo consideraba a mis pastores, mis guías espirituales, pues a Adriana y a Rafael. Y ellos, pues, vinieron: "No, yo te considero nosotros te consideramos parte de la familia de esta iglesia", se acercaron a mí, súper yo muy dispuesta, los escuché, a ver, aparte las enseñanzas estaban mío bastante geniales en ese momento, porque no entendí, en mi ignorancia, decían mucho del avivamiento del espíritu y ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando hago la entrevista con ellos, me dicen: "No, yo me considero tu madre espiritual", y le digo, pues le pongo a contar un poco de mi historia, de por qué llegué ahí, cómo llegué allí. Y me dicen, yo le digo, bueno, yo leo libros, leo los libros de Andrew Womack, o sea, busco mucho el aprender, quiero aprender más, quiero nutrirme más de la palabra y que se haya esa metanoia, esa renovación completa, esa revelación que solamente Dios le da a través de su palabra y su verdad. Entonces, claro, yo pensando que estaba bien, bueno, llegó un momento donde estoy allí y en uno de esos, pues me dicen, oh, mira, tengo esta enseñanza para ti. Y esa enseñanza era rompiendo ataduras con maldiciones generacionales de padres y tal. Algo así más o menos decía. Y esa enseñanza me hizo sentir sucia, se me hizo sentir condenada. Y lloraba, y yo decía: "Señor, perdón", y me pedía mucho perdón a Dios en ese momento, porque claro, no había terminado mis audios, estaba en palabra pura y luego también tenía esta enseñanza. Y en ese momento, porque estaba muy emocional, justamente estaba ahí en ese momento, había dejado ya el tema de la droga, todo eso, estaba muy reciente, pero pues yo quería más. Y ellos vinieron y pues me dijeron, no, tienes que dejar de leer eso, dejar de leer los libros de Andrew Womack,
tú tienes la cabeza muy confundida, tú solamente puedes tomar de una sola leche, y esto me hicieron referencia. Pero lo que más me impactó era que en esa enseñanza que ellos estaban promoviendo, pues decía de que yo estaba haciendo, me citaron a, a Samuel, creo que segundo de Samuel, que es la vida de de Saúl, del rey Saúl, y decía que, bueno, es que tú lo que estás haciendo son tesoros de todo eso que tú tienes, de los regalos que has recibido, pues tienes que deshacerte de ellos, tienes que dar las primicias. Yo no sabía en ese momento que era primicia ni nada por el estilo. O sea, te la estaban Entonces, exigiendo. no era que lo estaban exigiendo, pero con ese carisma y ese envolver, pues, Mm. te decían: "Bueno, nosotros vamos a dar la primicia primeros de año". Y Ah, bueno, sí, era como todo muy envuelto, muy hermoso, muy o sea, manipulable. el carisma, sí, sí. Y realmente por ese momento estaba pasando por una etapa muy emocional. Y recuerdo de que ellos estaban pasando por un problema no financiero, sino como que estaban dejando el lugar donde estaban grabando, donde estaban haciendo la congregación. Y me acordé mucho de los inicios de la escuela bíblica, donde ellos hacen referencia de que los pastores Adriana y Rafael, de que ellos ayudan a la iglesia, ¿sabes? A que crezcan. Y yo en mi ignorancia y doy gracias a Dios, de verdad. Y hablé con mi excompañera en ese momento de trabajo, actualmente amiga, que de lo que estaba pasando, ella continuaba en palabra pura y le expliqué, y ella me dijo: "Mira, una de las cosas que yo he escuchado, en la escuela bíblica es de que tienes que tener cuidado donde siembras, tienes que tener cuidado de las doctrinas a las que escuchas". Por punto, yo todavía no había terminado de escuchar los audios, Ujú. y yo digo: "Guau". Y ella me dice: "Mira, los pastores me han preguntado por ti y te voy a dar su correo electrónico, comunícate con ellos". Y hablo con ellos y le digo: "Mira, oye, está pasando esto, en mi vida ha pasado todo esto, desde que fui a la inauguración de Palabra Pura en Valencia, mi vida ha cambiado muchísimo, escuchar sus audios, o sea, escuchar las enseñanzas y todo eso. He estado buscando iglesias, le explico mi situación y los pastores, le digo, me gustaría, porque ellos iban a hacer un evento especial, le digo a los pastores, si tienen tiempo, pues vengan que asistan. Y en todo eso le cuento las cosas que están pasando. Pero una de las cosas que me dijeron era que dejase de escuchar a Andrew Womack, o sea, de escuchar, no, de leer los libros de Andrew Womack. Y yo decía, pero si es una fuente dentro de mí. O sea, internamente decía, pero es que lo que me explican, lo que aprendo de esos libros es grande. Es lo mismo que la línea de los pastores. Y entonces como que empecé como, y luego también lo de lo que me comentaba, lo de hacer, botín, botín, decía: "Pero es que yo no estoy haciendo botín". Eso no fue algo que yo quité en una guerra ni nada por el estilo, fue algo que me regalaron. También la palabra te dice como que, recibe, ¿vale? Porque si la persona está bendiciéndote. No era algo que yo quité o que quise quedármelo o sea, me hacían sentir sucia, condenada. Pero, Eh, Alexandra, discúlpame para que todos podamos entenderlo, porque de pronto tú lo tienes como muy grabado, obviamente porque es tu historia, pero entonces nos vamos perdiendo un poquito en algunas partes que estás diciendo, porque mencionas pastores y pastores. Entonces, como para retomarlo, lo que entiendo es que tú empezaste a escuchar los audios, eso hizo que fueras libre de la adicción a las drogas, pero dejaste de escucharlos. Y eso pasa muchas veces cuando en una área empezamos a experimentar libertad, pero no entendemos que hay muchas áreas y que es el conocimiento en cada partecita lo que nos va a llevar a lo que llamamos como el rompecabezas, ¿sí? De que vamos armando cada fichita que son necesarias para nuestra vida. Por eso la fe viene por el oír y el oír y el oír, no el haber oído, porque por eso si dejamos de oír la palabra sana, pues estamos vulnerables realmente al engaño.
Entonces lo que pasó contigo es que, bueno, ya, ahora entendí esto, Jesús hizo esto por mí y ahora soy libre. Dejaste de escuchar los audios porque de la escuela bíblica, porque seguramente pensaste, bueno, ya aprendí esta parte, luego me los voy escuchando, este tema ya como que lo tengo un poquito claro, podría ser, estoy especulando, pero lo voy haciendo a mi ritmo. Ahora lo que necesito es congregarme, es lo que entendí. Tenías una necesidad de estar con otras personas. Entonces llegas a la primera y la primera pues ya nos dijiste que empiezan a decir acerca de la deuda y que esto es muy bueno prácticamente. Llegas a otro lugar donde todo se ve tan espectacular, hablando estéticamente, las personas danzando, las personas hablando de cierta manera y que el fuego y que esto está acá moviéndose y todo esto, pero lo que empiezas a notar es que te están hablando diferente respecto a la palabra y de quién eres tú en Cristo, porque entonces ya no te hablan de lo que Jesucristo hizo por ti, por lo que entiendo, sino ahora es un peso acerca de ¿cómo estás tú respecto a las maldiciones? No te hablan sobre Cristo fue a la cruz para llevar sobre él la maldición y ahora hacerte libre, sino que ahora te están diciendo, por esto necesitas romper esa maldición que está viniendo. Y una de esas que me estás diciendo es que te decían el hecho de que tú recibas los regalos y tengas esa riqueza allí. Ahora eso te está haciendo de cierta manera, te está haciendo no digna delante de Dios, porque no estás mostrando desprendimiento. Básicamente, lo que uno puede entender detrás de eso es, no, no te quedes con eso, dámelo. Sí, es dámelo porque es aquí donde lo tengo que tener. Y ya luego es donde tú empiezas a expresarle a los pastores Rafael y Diana Lemes, que empiezas para que todos las personas que nos están viendo en este momento puedan entenderlo. En Valencia se han hecho convocatorias para que los miembros que estén cercanos a España, la sede de España, pues puedan tener un compartir con los pastores. En una de esas va Alexandra y le expresa lo que está pasando porque ella se siente confundida. Es que me están diciendo esto, estas personas que son autoridades de una iglesia, pero yo también he escuchado esto y es ahí donde del punto que quería como llegar. Entonces estaban diciendo, estás acumulando porque te quedaste con el regalo que te dieron a nivel financiero, es lo que entiendo. ¿Estoy bien, Alexandra? Sí, y no era financiero, era cosas físicas, Ah, ya sea un incluso, libro, ya imagínate. sea, sí, No. libros, peluches, O sea, todo ¿qué había que eso, hacer con eso? O sea, voy a ponerme, según esas botarlo. personas, votarlo. Sí, me dijeron, es que tienes que tirar eso. Bueno, ya me empiezo como a encender un poquito, pero entonces sigue. Entonces, claro, todo eso de que lo tire y porque eso son cosas que no deberías adquirir porque, pero si en algún momento tuve una relación cercana con esa persona y esa persona me lo quiso regalar, no fue que yo lo pedí, es que lo hacían ver como que yo lo quería que me lo quería quedar, que yo lo tomé por celo, y me lo quedé por sentimiento negativo. Y yo decía, pero es que en mi caso no es eso. No, no. O sea, esa persona me lo regaló en su momento y lo he conservado, eh, y ya está. O Pero sea, aún así, Alexandra, así le hubieras pedido a alguien que ay, qué lindo ese collar, ay, qué lindo. Y si tú dices, ay, si algún día lo vas a obsequiar, me lo obsequias, así lo hubieras hecho. ¿Qué tiene que ver eso? Los pastores están para dar pastos verdes de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que cada persona decida en su corazón que es doctrina. Entonces, en ese caso, uno muchas veces con la familia le dice, ay, préstame tal cosa y de repente te lo obsequian, pero de alguna manera manifestaste que lo querías. ¿Qué tiene que ver eso con que entonces por eso estás en una maldición o estás en una deuda delante de Dios que necesitas ir a arrodillarte a pedir perdón por ello? Entonces, qué engaño tan grande, Alexandra. Síguenos contando. sí, eso era justamente lo que te hacían sentir. O sea, y llegó un punto donde yo decía, Señor, perdóname, tú solamente pesas mi corazón. Y en ese momento le decía, Señor, tú sabes lo que habita en mi corazón y sabes lo que pasó. O sea, no es eso, yo no lo hice de esa manera. Entonces sentía una culpa, una condenación y era un peso.
Y en ese momento, como estaba emocional, se sentía mucho más. Y cuando fui a los pastores, les expliqué todo lo que me estaba pasando. Recuerdo que lo que me dijo fue: tienes que escucharte los audios, tienes que escucharte la escuela bíblica. Y yo le dije, porque lo que pasa con los audios no era que los había parado, simplemente no avanzaba, seguía escuchando los mismos audios, en vez de seguir y avanzar. O sea, yo lo que quería era como absorber lo máximo de los primeros. Así yo decía, si yo no puedo avanzar por avanzar, no, no, yo tenía que escucharlo y escucharlo y escucharlo. Y sí, es verdad, hay que volverlas a escuchar, y los invito a que vuelvan a escuchar la Sí, muy escuela bíblica bien. si la han terminado. Pero, la idea es avanzar, no quedarte, porque quien no avanza retrocede, y eso fue lo que me pasó. Lo que había avanzado lo retrocedí cuando entré en esa iglesia, pero Dios es tan bueno que me puso en una muy buena iglesia, que es Palabra Pura, que es un lugar de enseñanza, y lo que yo ansiaba era eso, simplemente que por sentimientos, por, por las circunstancias, porque yo decía, pues bueno, necesito congregarme. Ujú. Igual me congrego, a pesar de que sea completamente online, me sigo congregando y entendí eso. Y pues me propuse yo, después de hablar con los pastores, yo dije, pues no. ¿Qué pasa? Yo les hablo a los pastores de ellos. Entonces, los pastores Rafael y Adriana, pues me dicen: "Oye, pregúntale esto, a qué autoridad están", y le hago unas preguntas, y eso como que los molestó horriblemente, tanto así que me echaron de la iglesia, o sea, Los otros, los eres de las otra, bienvenida. los de la otra Sí, iglesia. sí, la otra iglesia. Viene y me dice: "Eres bienvenida a volver". Otra cosa es que ellos no hacían la Santa Cena. En un momento yo les pregunté: "Oye, pero ustedes no hacen la Santa Cena". Y me dice: "No, en estos momentos no, pero sí las vamos a hacer". Entonces, cuando los confronté con lo que me había dicho los pastores Rafael y Adriana, mis pastores, eh, ellos como que: "No, es que los días que tú has ido, no", y era mentira, y se cayó. Y entonces en ese momento, pues, ellos dijeron: "Bueno, eres bienvenida a volver a la iglesia cada vez que quieras, las puertas de esta iglesia están abiertas para ti", pero me sacaron del chat, o sea, Ujú. bloqueada. Es ahí tan importante, Alexandra, yo creo que la reflexión de todo esto pues es para aquellas personas que están en diferentes partes del mundo. Cuando hablamos de Pereira, que tenemos una sede grande, que esperamos que sea muchísimo más grande, pero que tenemos una sede grande para todos, tenemos 3 servicios ahora. Cuando hablamos de Pereira, hablamos que no hay excusa para venir a Iglesia Palabra Pura, una sana doctrina, una palabra pura de Dios, pero cuando hablamos de personas que están en diferentes países y ciudades donde realmente no encuentran una enseñanza alineada totalmente a la palabra, pues es ahí donde sienten el peso de que tengo que ir a un lugar, pero se encuentran con esto. Es infortunado, realmente no debería ser así, deberían todas las iglesias estar alineadas a la palabra de Dios, pero no es la realidad. Entonces ahora, en estos tiempos, justo en estos tiempos, gloria a Dios, el Dios omnisciente que nos da la oportunidad de tener herramientas como estas para poder extender la palabra y que personas como tú que estás buscando es la verdad, no las emociones, sino que estás buscando cuál es la verdad. Entonces, podemos llegar a ti y ahí entonces decimos, a pesar de que estás online, te estás congregando con Iglesia Palabra Pura y podemos llegar a tantas personas, porque mira la confusión. Nosotros les animamos muchas veces cuando dicen, van a otra iglesia, excelente, pero también a dónde van a ir, porque mira la confusión en la que estabas al punto que yo creo, te voy a preguntar, que yo creo que de cierta manera podrías estar pensando como, ¿y será que hacer todo, yo realmente no era todo por gracia, sino que en algún momento yo tengo que empezar a hacer estas obras porque de pronto si Dios y si Jesús viene y yo cómo estoy por no haber entregado los regalos que me dieron? O sea, cosas tan absurdas que te van poniendo tradiciones y conceptos de hombres que están realmente en contra de las escrituras. Entonces, Alexandra, por favor, quiero que le dejes un mensaje a
todas las personas que en ese momento están buscando es cualquier iglesia. Y no es cualquier iglesia, es una iglesia conforme a las Escrituras, porque realmente mira lo que estaba pasando con tu vida espiritual. Adelante, Alexandra. No, primeramente, eh, lo que les puedo decir es buscar una sana doctrina, o sea, un lugar de enseñanza donde te enseñen que el camino es Jesús, y ya que si la ley estuvo en su momento, la ley fue dada por Dios, pero es Jesús el único camino y la verdad, es el mismo Dios hecho hombre. Entonces, que te enseñen la verdad, el evangelio, que te enseñen que es la buena nueva, que te enseñen que estás en las gracias, en la dispensación que estás, porque muchas personas, y espero que este testimonio le sirva a personas que han entrado en esas doctrinas y entiendan que el camino es Jesús, que lo primitivo está para reflejarnos, para entender lo que es pecado, pero ya Jesús lo ganó todo por nosotros en la cruz. Y vale, no es un lugar físico, no estás ahí rodeado de muchas personas, pero la palabra pura es un lugar de enseñanza completamente y una sana doctrina, una verdad donde Cristo es la roca y ahí es donde nos tenemos que poner, que Cristo es nuestra roca. Y de Pues ahí no hay nada que nos pueda mover en ningún momento. así es, así es. Alexandra, muchísimas gracias por compartirnos este testimonio de lo que te ocurrió. Y la pregunta es, ¿seguiste escuchándote en la escuela bíblica? Sí, y la terminé. Orgullosamente ¡Eh! puedo decir que la terminé y la estoy volviendo a escuchar, Muy bien. porque es como dice la palabra, la metanoia viene el oír, el oír, el oír, el oír y el hacer también. Pero todo esto es entendiendo en la que, o sea, en la posición en la que estás, en qué roca estás fundamentada, de qué cantera te han sacado. Muy bien, muy bien. Y se nota por lo que estás diciendo que estás súper conectada con las enseñanzas y desde la distancia, pero no solamente físicamente, pero unidos en el espíritu de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y Él es nuestra roca y la palabra de Dios es la absoluta verdad. Te damos muchas gracias desde Iglesia Palabra Pura aquí en Pereira. Hasta nos extendemos como ministerio en las diferentes naciones, como pueden notarlo. Y hoy tuvimos el testimonio de Alexandra. Gracias, Alexandra, por haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por abrir este espacio y sobre todo por hacernos parte. Pues yo soy parte, Alexandra es parte. Ahora, ¿tú eres parte? Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.